Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta actividad que hemos preparado para esta tarde. Me acompaña Jorge Medina, gerente de impuestos de RCM Guatemala, su servidor Ninrod Sazo, socio de impuestos. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de un tema que es importante tomar las consideraciones del caso en estas fechas. Estamos hablando de planificación fiscal para el año que viene, o sea, no está ya el año 2018 prácticamente que ya está concluyendo y estamos a pocos días de que se termine el periodo y que las compañías hagan todos los cierres a ese periodo y nos toca entonces que considerar los aspectos importantes para el 2019. Por eso es que le hemos llamado a esta charla que hemos preparado para todos ustedes, planificación fiscal del año 2019. ¿Qué vamos a ver en esta hora que tenemos disponible en esta tarde? Vamos a ver la evaluación del régimen, o sea, qué régimen es el más conveniente, qué aspectos a considerar dentro de ese tema, la forma de calcular el pago trimestral, o sea, el método que se utiliza de pago trimestral, la forma de acreditamiento del impuesto de solidaridad, ISO, y los avisos que hay que dar a la SAT y que, como todos saben, en este mes es determinante para eso. Hay situaciones que si no las cambiamos o no damos los avisos en este mes, pues ya no los podemos hacer en el año siguiente si queremos que apliquen en el 2019. Por eso es importante que pues, tener en cuenta todos estos aspectos que vamos a considerar en esta tarde. Entrando ya en materia de lo que vamos a ver en esta tarde, está la evaluación del régimen. Como ustedes saben, la ley de actualización tributaria, el decreto 10/2012, en el libro 1, donde está el impuesto a la renta, tiene establecidas rentas por categorías: las rentas de actividades lucrativas, las rentas de empleados y las rentas de capital. Esas son las tres grandes áreas, podríamos decir, que tiene la ley del impuesto a la renta. Y ahora pues vamos a enfocarnos específicamente en lo que es las rentas de actividades lucrativas, específicamente a lo que concierne a qué régimen pues son el que más conviene. Siempre a nosotros nos preguntan en nuestros clientes qué régimen nos conviene más, si el régimen de ingresos o el régimen de utilidades. Hay algunas compañías que ya tienen una costumbre todos los años de hacer una evaluación cuando se está terminando el periodo, si el año siguiente se continúa o se cambia el régimen. Entonces, pues eso lo hacemos en algunos clientes que nos lo piden. Otros, pues ya no hay duda de que el régimen que están utilizando es el que conviene, excepto porque la estructura de la empresa cambie, pues sería necesario hacer alguna sustitución del régimen. Entonces, ¿de qué depende que se hagan escoger el mejor régimen? Depende de qué aspectos. Como lo hemos considerado nosotros en los distintos escenarios que hemos visto, pues cada empresa es diferente y todo tiene que ver en función de qué es lo que más le conviene desde el punto de vista del monto del impuesto, que al final pues el contribuyente lo que anda buscando, las compañías lo que andan buscando es pues que el pago del impuesto de la renta sea el óptimo. Cuando decimos óptimo quiere decir que sea el justo, que sea el que de acuerdo a la ley se permita pagar la cantidad más razonable para las compañías, y utilizando pues las figuras jurídicas que la ley establece. Entonces, partiendo de eso, tenemos la consideración de que la primera situación que tenemos que tomar en cuenta es en qué régimen nos conviene desde el punto de vista del monto. Ahora bien, hay algunas situaciones que son importantes a considerar, en el sentido de que si utilizamos el régimen de utilidades, por ejemplo, y utilizamos el régimen de ingresos, hay una fórmula que se ha considerado para decir como un punto de equilibrio, que es un 28% de la renta imponible. Es decir, si la renta imponible equivale al 28% de sus ingresos, la compañía va a pagar
la misma cantidad de impuesto en cualquiera de los dos regímenes. Es decir, si la compañía paga ese mismo monto en el régimen de ingresos que el de utilidades, podríamos decir que le conviene utilizar el régimen de ingresos. ¿Por qué razón? Porque se evita pues, de muchos problemas, se evita de muchas situaciones que le pueden generar riesgos de ajustes, porque la parte en lo que corresponde a los costos y gastos ya no tienen una incidencia en la determinación del impuesto, mientras que en el régimen de utilidades pues sí la tienen. Entonces, en la medida que ese monto va incrementándose, si sube del 30, se sube al 40, el porcentaje de renta imponible, pues obviamente le va a convenir a la compañía utilizar el régimen pues, de ingresos en ese caso. Entonces, partiendo de eso, podríamos decir que lo que más le conviene a una compañía es hacer una evaluación de sus números, determinar la cantidad de impuestos que paguen una y que paguen otra, considerar también el efecto que tiene el ISO, porque pues, las empresas que están en el régimen de utilidades están obligadas a pagar ISO también, el cual es acreditable el impuesto a la renta. Pero este impuesto, como lo vamos a ver más adelante, también tiene sus situaciones muy particulares y que ha generado pues algunos inconvenientes en cuanto a pues la forma en la que las compañías determinan el impuesto o la forma de acreditamiento, y todo esto va en detrimento de que pues las compañías tengan también riesgos potenciales de ajustes, que pues en la práctica nosotros lo hemos visto que hay pues muchos casos que incluso han llegado hasta los tribunales y están siendo pues motivo de ajustes a ese nivel. Entonces, una compañía que está en el régimen de utilidades, pues simple y sencillamente se evita ese problema y pues ya no tiene que estar sujeta a pagar el impuesto de solidaridad. Por otro lado, pues hay otras cosas que también, digamos que la compañía ya no está obligada a cumplir. Hablamos por ejemplo, el tema de la obligación de presentar el informe de estados financieros auditados a la SAT, lo cual las compañías que están en el régimen de utilidades sí lo tienen que cumplir, mientras que las de ingresos no. Adicionalmente, algo muy importante y que pues también ha venido a ser un costo importante para las empresas es el tema de cumplir con las normas de valoración entre partes vinculadas, que lo conocemos más como precios de transferencia. En ese sentido, las compañías que están en el régimen de ingresos, si la operación que tienen con su compañía vinculada está dentro de los costos y gastos, pues ya no tendría la obligación de presentar el informe o el estudio o el análisis de precios de transferencia, porque ya no tiene efecto en la determinación del impuesto. Ahora bien, si la operación que tiene con su vinculada es por los ingresos, entonces sí va a estar obligada, porque esa operación, digamos, la base imponible pues, es los ingresos, y ahí sí puede haber algún efecto en cuanto al tema de precios de transferencia. Entonces, esas son algunas de las situaciones importantes que nosotros pues queríamos hacer ver en este primer tema en cuanto a la evaluación del régimen. Jorge, no sé si hay algo que agregar, ¿tenés algo que agregar al respecto de esto que comenté? O bien, pues pasamos al tema siguiente. Bueno, pues básicamente yo creo que se cubrieron la mayoría de temas de este campo. Algo que las compañías deben tener presente es que este tema no se trata de cómo evadir impuestos, sino que a través de estos tips que vamos a estar compartiendo durante este tiempo, pues las compañías puedan optimizar la carga tributaria para cada una de sus operaciones. Existen a veces tendencias por medio de las cuales las compañías pues vienen con un mismo régimen, con una misma forma de calcular el ISR, con una misma forma de acreditar el ISO, y no lo cambian porque tienen temor de que vaya a pasar algo. Pero lo cierto es que es muy importante considerar esto para poder, como mencionamos, eficientizar la carga tributaria de las compañías y que puedan seguir pues una operación económicamente mejor. Vale la pena mencionar que vamos a estar respondiendo las preguntas al final de esta charla. Esperamos poder responder todas, va a depender mucho del tiempo.
Pero una vez dicho esto, entonces vamos a trasladarnos al siguiente tema. Y esto tiene que ver con todos los que nos acompañan hoy con la forma de determinar el impuesto sobre la renta trimestral. Podemos recordar que la ley del impuesto sobre la renta actualmente pues ya solo nos otorga dos formas de calcularla. Anteriormente teníamos tres y esta tercera era la más sencilla. Pero ahora nos quedamos con la opción A, que básicamente la conocemos como cierres parciales. Y esta forma lo que consiste es que partiendo de la utilidad contable acumulada del trimestre, vamos a determinar todo lo que son costos y gastos deducibles, no deducibles. Aquí cabe mencionar, muy importante, ¿verdad? Porque la compañía esté documentando bien sus operaciones con facturas, facturas especiales, recibos autorizados, también contratos privados o escrituras públicas. Asimismo, también es muy importante considerar todos los límites deducibles que la ley establece para varios de los gastos y inclusive algunas autorizaciones que la ley solicita para ciertos gastos. En este sentido, pues esta es, creemos nosotros, una de las opciones más complicadas porque hay que determinar esto. Adicionalmente hay que considerar en la parte de los ingresos aquellos que ya no corresponden a la actividad lucrativa. Hemos notado en nuestra experiencia que aún las compañías suelen mezclar los ingresos que ya tributaron impuesto bajo otra categoría como las rentas de capital. Dentro de estos podemos encontrar los intereses bancarios o las ganancias en venta de activos fijos y las incluyen dentro de los ingresos operacionales de la compañía que adicionalmente van a pagar un 25%. Es muy importante verificar esta situación para no mezclar impuestos y que haya una doble tributación sobre estos. Entonces los cierres parciales básicamente consisten en determinar una renta imponible sobre la utilidad del trimestre de la compañía, mientras que la otra opción, que es la renta imponible estimada, básicamente tiene que ver con los ingresos del trimestre de la compañía y pues cómo vamos a determinar la renta imponible. Pues la ley simplemente nos dice que debemos aplicar la tarifa del 8% sobre el total de los ingresos operacionales, es decir, no incluyendo las otras rentas como las de capital, y a esta pues le vamos a aplicar finalmente la tarifa que es del 25% del impuesto sobre la renta. ¿Cómo podemos determinar cuál de las dos formas de calcular el impuesto sobre la renta nos conviene más? Pues yo creo que esto consta de varios elementos, porque podemos escoger la opción por medio de la cual se determine menos impuesto a pagar, pero tenemos que ver el efecto al final del periodo anual, o tenemos que ver el efecto con respecto al ISO, si estamos en este régimen, y qué va a pasar con los acreditamientos. Muchas veces pues las compañías prefieren pagar un poco más y evitarse problemas con el fisco, pero esto lo que genera es la determinación de pagos en exceso. Y recordemos que la nueva ley no tiene contemplada un procedimiento específico para la recuperación de los pagos en exceso, y por lo consiguiente pues tenemos que incurrir en alguna gestión ante la administración tributaria, que actualmente pues hemos visto que se ha tardado un tiempo, por lo menos 1 año y medio se ha tardado la administración tributaria en agilizar las notificaciones. Así que, licenciado, no sé si hay algo más que pueda agregar en el tema de los pagos trimestrales. Bueno, yo creo que sí, es importante hacer el comentario respecto a los pagos trimestrales, en el sentido de que es conveniente todos los años revisar el método que estamos utilizando. ¿Esto por qué? Porque generalmente nos hemos encontrado con algunos casos en los cuales las compañías vienen utilizando un método. Hay uno más sencillo que otro en cuanto a la forma de calcular, que es el de los pagos, el método de la renta estimada, que es los ingresos del periodo por el 8% y por el 25%. Eso pues no requiere de mucho esfuerzo en cuanto al cálculo. Entonces, en ese sentido, lo que hemos encontrado es que hay algunas compañías que por la comodidad, o el contador, digamos, por la comodidad de que tiene este método, utiliza ese método y lo sigue utilizando,
y probablemente está generando montos de pagos trimestrales que son superiores al ISR del periodo por mucho. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que van a estar generando pagos en exceso, que ahora con la ley actual ya no es posible recuperarlos en forma automática como sucedía con la ley anterior, con el decreto 26-92. En ese sentido, como recordarán, el artículo 71 de esa ley establecía que automáticamente se trasladaban los saldos pagados en exceso para el año siguiente, para los pagos trimestrales o para la liquidación anual. Ahora, la ley actual simplemente ya no se trajo ese artículo para digamos, dentro de todo el articulado que tiene la ley, por lo cual ya no se puede hacer y por lo tanto pues lo que nos queda ahora es recurrir al Código Tributario y solicitar la devolución o compensación de esos montos que, como todos saben, estos procesos en la SAT son complicados en cuanto a tiempo, en cuanto a los procesos que llevan mucho, 1 año, 2 años, 3 años. La verdad que en el tema de pagos trimestrales hemos visto que el periodo o el plazo para recuperarlos es mayor que el crédito fiscal del IVA. Entonces, si no hacemos esas revisiones y estamos generando esos pagos en exceso, después las compañías resultan pues que han pagado todo ese capital de trabajo que lo han mal utilizado y como consecuencia de utilizar eso, que se puede resolver fácilmente utilizando el de cierres parciales. No quiere decir que este método no se pueda utilizar definitivamente o nunca sea recomendable. Como lo vamos a ver en el tema de lo que es el ISO, vamos a ver que en determinados momentos sí puede ser de utilidad el poder utilizar este método de la renta estimada y no el de los cierres parciales. Entonces, yo creo que eso es básicamente lo que yo quería aportar a lo que comentaste, Jorge, en el sentido de la evaluación que hay que hacer de los métodos, de los pagos trimestrales. Y algo importante, creo, no sé si lo comentaste en la parte del método de cierre parcial, que cuando se utiliza este método, tenemos que hacer un cálculo como el cálculo que hacemos al final del periodo. En ese cálculo que hacemos al final del periodo, pues establecemos una renta imponible en la cual tratamos de depurar lo más posible lo que es los gastos y también los ingresos. En la parte de los gastos, pues vamos a ver, a tratar de ver que todo lo que se esté reportando o que está registrado, pues cumpla con los requisitos y poder extraer básicamente aquellos gastos que no cumplen con la ley, que gastos que no están documentados, gastos que corresponden al periodo anterior, gastos a los cuales no se les hizo retención, etcétera. Digamos que hay una cantidad ahí de situaciones que la ley, el artículo del 21 nos establece en cuanto a la deducibilidad y que pues hacemos un cálculo de esa manera. Es posible, digamos, en algunos casos, algunas compañías lo han utilizado, de que provisionan algunos gastos en el trimestre y todos nos dicen, es permitido hacer una provisión de gastos durante el trimestre para propósito de que ese costo ese impuesto que voy a estar pagando ahora puede ser de acuerdo a la estimación que tenemos del año que resulte menor a lo que realmente vamos a tener en el año, porque no vamos a incluir ese costo en el segundo, en el tercero o en el primer trimestre, el que sea. Entonces, sí puede hacerse. Tomemos en cuenta de que los pagos trimestrales son anticipos al impuesto anual. O sea, no estamos liquidando el periodo todavía. O sea, de esa forma podemos nosotros hacer esas estimaciones de gastos que efectivamente vamos a tener durante el periodo, pero que en el trimestre todavía no las estamos teniendo por alguna razón, y por lo cual es importante considerar eso para que también no generemos una diferencia que después pueda provocar un pago en exceso. O sea, en otras palabras, la idea de utilizar el método de cierre parcial es llevar lo más cercano posible el impuesto que estamos determinando al impuesto que estimamos va a ser el anual. Ese es realmente lo importante y no generar brechas que después se constituyan en un pago en exceso que, como se los indiqué anteriormente, es
muy difícil poderlos recuperar. Básicamente que eso sería lo que yo podría agregar, y esto creo que nos da de una vez ya pie para poder iniciar con el siguiente tema, que es el tema del ISO. Como ustedes saben, el ISO pues es un impuesto que es acreditable al impuesto a la renta y viceversa, como la ley lo establece. Es un impuesto en teoría fácil, digamos, de calcularlo, aunque tiene algunas situaciones por ahí que han creado algunos ajustes, pero tiene, digamos, que sus connotaciones importantes. Entonces, el impuesto de solidaridad, el ISO, como se le llama ahora, que antes era el YETAP, antes fue el YEMA, viene desde los años 95 más o menos. Y durante todo ese tiempo pues ha venido evolucionando de tal manera que pues ahora tenemos un impuesto alternativo acreditable al impuesto a la renta. ¿Cuál es la importancia de verlo en relación al impuesto a la renta? Pues todos sabemos que al final lo terminamos acreditando al impuesto a la renta, y por lo cual vale la pena pues analizar algunas cosas importantes en relación al ISO. Como sabemos, el ISO tiene una primera situación importante, que es definir si el contribuyente está afecto o no está afecto a este impuesto. No estoy diciendo exento, que es diferente. Primero vamos a determinar si el contribuyente está afecto. Si está afecto, ya el contribuyente tiene que entrar a conocer todo lo que le aplica, digamos, en cuanto a cómo se calcula, las exenciones, la forma de acreditamiento, etc. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que establece la ley en cuanto a si un contribuyente está afecto? Primero nos dice que las empresas que tengan un margen bruto inferior al 4% o que no hagan operaciones mercantiles no están afectas a este impuesto. O sea, digamos que una compañía que tiene un margen bruto, el margen bruto estamos bajo el entendido de que se determina el costo menos, las ventas menos su costo, es el margen bruto. Entonces, si este margen bruto no supera el 4%, la compañía queda no afecta de este impuesto. Entonces, al no quedar afecta, pues ya no tiene que cumplir ni debería de cumplir con ninguna obligación formal. Sin embargo, se ha recomendado cumplir con la obligación formal, porque si no, pues viene el tema de los omisos, que la SAT empieza a requerir omisos, que porque no presentó su declaración del ISO, si tenía pues que hacerlo, y pues se le tiene que explicar de que no está afecto y presentar pues los documentos que al auditor o que quien está requiriendo la declaración pues se quede tranquilo y le quite a la compañía los omisos. Entonces, partiendo de eso, es que es importante esa situación. Primero es determinar eso. Si la compañía tiene está dentro de estos parámetros y pues está en un margen superior al 4%, pues ya entramos a conocer todo lo demás en cuanto a lo que es la base imponible, que pueden ser los activos o pueden ser los ingresos, lo que sea mayor. Y ya con esa base podemos entrar a ver lo que ahora va Jorge a explicarnos acerca de las dos formas de acreditamiento. O sea, la ley nos establece dos formas de acreditamiento, porque la ley desde los considerandos establece que el ISO es un impuesto acreditable al ISR y viceversa. Entonces, el artículo 11 de la ley del ISO nos establece de una forma no muy clara en general de cómo hacer estos acreditamientos, y nos establece el artículo 11 la opción A y la opción B, pues que Jorge va a explicarnos a continuación. Así es, licenciado, y antes de entrar a esto creo que cabe mencionar y que usted platicaba un poco de eso sobre las exenciones del ISO, ¿no? Cosas que creo que los contribuyentes deben considerar, y una de estas es, por ejemplo, que la ley establece exención para las compañías nuevas, es decir, aquellas compañías que se están constituyendo, y la ley establece exención durante los primeros 4 trimestres de operación, no están obligadas a enterar ni declarar el impuesto. Asimismo, existe otra exención
que tiene que ver con las pérdidas operativas consecutivas. Hay compañías que actualmente pues sus finanzas no han ido muy bien, la economía en el país ha estado un poco difícil para algunos sectores y esto ha provocado que generen pérdidas operativas durante todos los años. Entonces, la ley establece que si una compañía tiene pérdidas operativas durante 2 años consecutivos, el tercer año va a tener o se les va a conceder exención del impuesto. Esto obviamente pues en este último caso conlleva un requisito muy importante y es dar un aviso a la administración tributaria. Se debe ingresar a un documento con estados financieros auditados de los 2 años consecutivos donde se tuvo la pérdida y básicamente esto viene a constituir un aviso para la administración tributaria y que ésta sepa que durante un tercer periodo no se va a pagar ISO debido a esta situación. En cuanto al tema de la renta bruta, pues las compañías que están o que prestan servicios, pues por lo general siempre van a estar afectadas a este impuesto, ya que pues la ley no reconoce costos sobre la prestación de servicios, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Porque es imposible que una empresa de servicios no tenga costos, pero así lo establece la ley, así que están 100% afectadas al impuesto. Entrando entonces en materia del acreditamiento, creo que hay muchas cosas importantes que considerar. Si hablamos de la primera opción que la ley nos establece, pues ustedes saben que la ley indica que el ISO pagado durante un periodo anual se va a acreditar al impuesto sobre la renta, ya sea que sea mensual, trimestral o anual, del año siguiente durante 3 años consecutivos. Si nos vamos en orden de pasos, ¿qué se entiende por ISO pagado durante un año? Podríamos interpretar que son los 4 trimestres de un año calendario, sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque la ley pues, nos indica que el impuesto de solidaridad se debe pagar trimestralmente y la fecha máxima para pagarlo es durante el mes siguiente al término de cada trimestre. Esto nos lleva a pensar entonces que, por ejemplo, en el año 2018, el primer trimestre que corresponde al periodo 2018 es el de octubre-diciembre de 2017. ¿Por qué? Porque este fue pagado en enero del 2018, al igual que los trimestres de enero a marzo 2018 se pagó en abril, el de abril a junio en julio y el de julio a septiembre se pagó en octubre. Lógicamente, pues esto lo que nos dice es que el trimestre de octubre-diciembre de 2018 pues ya va a corresponder a un ISO pagado del 2019 porque se va a pagar en los primeros días del mes siguiente. En este sentido, entonces, una vez que entendemos cómo funciona la captación del ISO, tenemos que considerar el hecho de no generar o acumular mucho crédito fiscal de ISO, como sucede en muchas compañías, porque generan mucho impuesto de solidaridad, se va acumulando, digamos, en cada año y a lo mejor no estamos generando mucho impuesto sobre la renta, a lo mejor la operación no ha ido bien, no hemos ido generando mucha utilidad que nos genere impuestos sobre la renta, sobre la cual vamos a acreditar el ISO, y esto nos va a llevar a que podamos perder este impuesto. ¿Por qué? Porque pues la ley del ISO nos dice que solo tenemos 3 años para acreditarlo. ¿Qué pasa si transcurren los 3 años y yo todavía tengo un ISO de un periodo anual? Pues simple y sencillamente lo tenemos que llevar al gasto, lo tenemos que llevar a los resultados. Esto se debe hacer específicamente en el tercer año que cumple, digamos, este crédito. Si lo llevamos al cuarto año, como algunos han pensado que es, lo que va a suceder es que ese ISO se va a volver un gasto no deducible. Pero si lo dejamos en el tercer año, entonces es un gasto deducible para propósitos del impuesto sobre la renta. Así es entonces que esto nos conlleva a pensar, bueno, estamos generando mucho impuesto de solidaridad, pero poco impuesto sobre la renta, entonces, ¿qué hacemos para generar más impuestos sobre la renta que nos haga aprovechar ese crédito de ISO que hemos venido generando? Pues entonces verificar cuál de las dos formas de calcular el impuesto sobre la renta tenemos para generar más impuesto de ISR que pueda pues ser un buen monto que el ISO pueda cubrir y que después obviamente el ISR trimestral lo vamos a compensar al ISR anual. Obviamente aquí tenemos que tener cuidado con el tema de no generar pagos en exceso, que pues prácticamente se va a volver un crédito que aunque está a favor de la compañía,
pues va a estar congelado por lo menos unos 2 años y lamentablemente pues no podemos generar un producto financiero sobre eso. Por el lado contrario, tenemos el otro método de acreditamiento, que es la opción B, que la mencionaba el licenciado Ninrod, y esta pues básicamente consiste en acreditar el impuesto sobre la renta trimestral al ISO trimestral del mismo año calendario. Hay que connotar que el mezclar estas dos formas de acreditamiento muchas veces ha traído confusión en la compañía o en las compañías, y es muy importante tener un buen control de cómo hemos ido acreditando los impuestos, ya que el fisco a través de su cuenta corriente pues puede verificar si hay algunas inconsistencias. Estoy seguro que muchos de los que nos están sintonizando en este momento han tenido más de alguna notificación del fisco donde han tenido inconsistencias en sus acreditamientos. Entonces, con esta opción B de acreditamiento de ISO, pues tenemos que tener cuidado de, obviamente, dar algunos pasos correctos, como por ejemplo, pagar primero el impuesto sobre la renta, que posteriormente vamos a acreditar al ISO. Si estamos generando poco impuesto sobre la renta o ISR y no alcanza a cubrir el ISO que paguemos lo vamos a llevar al gasto. Y aquí lo que quiero decir con esto es que a lo mejor si eso está pasando en las compañías, no estamos aplicando alguna buena medida de planeación. Lo que buscan los acreditamientos es que de alguna forma se pague uno de los dos impuestos, ya sea el ISR o el ISO. Pero si estamos pagando los dos impuestos, entonces pues lo que buscamos con esta charla es analizar las operaciones, analizar la forma que estamos aplicando y concluir si a lo mejor no conviene cambiarnos de forma de acreditamiento. En este sentido, pues la opción B ha traído, digamos que algunas situaciones con el fisco en cuanto al cuarto trimestre. Probablemente algunos han sido notificados, pero son situaciones que se pueden ir llevando a un proceso administrativo con una buena, con una probabilidad positiva de ganarlo. Básicamente creo que esto es lo relevante de los acreditamientos, y como les digo, lo indispensable es verificar pues no cuál es el método más fácil, sino el más conveniente para las compañías. Licenciado, ¿habrá algo que se me esté pasando? Bueno, quizás solo recalcar en el tema del ISO, que como ha sido un impuesto, podríamos decir que bastante controversial, ha generado diversos criterios, tanto de parte del contribuyente como por parte de la administración tributaria, que podremos decir que la opción de acreditamiento establecida en el inciso A del artículo 11, que es el acreditar el ISO al ISR, es la más utilizada, porque esa es la que tiene menos dificultades en cuanto a situaciones que se presenten ante el fisco. El inconveniente que tiene esta forma de acreditamiento es que si se generan montos muy excesivos en relación al ISR que se está determinando en forma anual, va a producir en determinado momento la acumulación de un capital de trabajo importante. Ese es el inconveniente que tiene esta alternativa. De hecho, algunas compañías nos han contratado a nosotros cuando dentro de su balance ellos están viendo pues continuamente que tienen montos fuertes de ISO que pues, ya les van los 3 años que establece la ley que Jorge les comentaba, ya están por vencerles, algunos ya les vencieron y cada año les va a ir venciendo una parte y al mismo tiempo están pagando del año corriente. En fin, es una situación que nunca termina. Entonces, ese es el inconveniente que tiene la opción A en ese sentido. Por eso es que algunas compañías han utilizado la opción B, haciendo algunos cambios en el método de pago trimestral, y de esa manera poder generar, digamos, que impuesto trimestral de ISR y no ISO, y pues que el ISO no siga creciendo. Entonces, como lo decíamos al principio de la charla, acá damos ideas generales, no pretendemos dar pues ideas o cuestiones muy concretas, porque cada caso es especial. Entonces va a depender mucho de los números que tenga cada compañía, del comportamiento que traiga en cuanto al impuesto a la renta cada año,
para determinar en sí cuál es la forma más adecuada de determinar el ISO en conjunto con el ISR. Esas son pues lo que queríamos nosotros agregar en ese sentido, debemos de poner esos puntos importantes en cuanto al ISO, porque también pues hay, como les decía, hay situaciones que el ISO genera ajustes, que pues ya hay diversidad de ajustes que la Administración Tributaria ha formulado a muchos contribuyentes. Con esto, pues concluimos la parte podríamos decir, del impuesto sobre la renta y del ISO. Y ahora lo que queremos como que enfatizar y dejarlo pues en la mente de cada uno de ustedes es el tema de los avisos. ¿Por qué vamos a ser muy puntuales en este sentido? Los avisos son situaciones que tenemos que darle al fisco. En algunos casos la ley tiene contemplado el plazo muy claramente y en otros no la tiene. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos que no la tiene? ¿Cuándo es que se pueden dar los avisos si queremos hacer un cambio de método de pago trimestral, si queremos hacer un cambio de forma de acreditamiento del ISO, o queremos cambiarnos de régimen? También lo que es el cambio de método de indemnizaciones, también que lo traemos a colación en esto porque también la ley permite, o sea, dentro de los cambios que están establecidos en la ley está respecto al gasto por indemnizaciones, si utilizamos el método directo o método indirecto, o también el tema de las cuentas incobrables, que también hay método directo y indirecto. Entonces, Jorge nos va pues a hablar respecto a los avisos para que tengamos pues todavía tiempo. Digamos, en este momento estamos en el mes crítico, podríamos decir, de que tenemos que dar aviso para lo que es el cambio de régimen. Si no lo hacemos ahora, ya hacerlo después. Hemos sabido de que se puede hacer, lo hemos visto en algunos casos, pero ya generan situaciones que son un poco complicadas. Entonces, el mes de diciembre es lo importante hacerlo, si ya hicimos las evaluaciones. Y algo importante en cuanto a los avisos, como tenemos que ir a la SAT y tenemos que procesar solicitudes de cambios de algo, si tenemos omisos, la SAT pues a veces pues nos va a decir que no se pueden hacerlos. Entonces vemos que si se van a hacer cambios, lo importante es empezarlo a hacer cuanto antes para que podamos, antes de que termine el mes, antes de que lleguen las últimas semanas, sobre todo en este mes que son semanas de fiestas, en este mes de diciembre, pues ya lo hayamos hecho, porque si no se nos puede complicar y puede hacer de que ya no nos dé tiempo a hacerlo. Así que Jorge, te dejo indicando los plazos que tenemos para los avisos de los diferentes aspectos que traemos para nuestros clientes y los que nos están viendo en este momento. Así es, y el licenciado pues mencionaba algo muy importante, y es el tema de que pues estamos en unas fechas muy especiales, unas fechas en las que pues tendemos a enfocarnos en otras cosas, ¿verdad? En las actividades familiares, actividades de fin de año, y muchas veces pasamos por alto pues estos requisitos tan importantes de los avisos ante la Administración Tributaria. Hay varios avisos que yo creo que ustedes, cabe mencionar, pueden tomar nota de que son importantes dar en este mes de diciembre. Y el primero de ellos es el cambio de régimen. Si pues a lo mejor en estos días se ha venido con idea o el pensamiento de cambiar el régimen de la compañía, estamos hablando del régimen de utilidades o el régimen de ingresos, y a lo mejor pues haciendo ahí algún análisis, la conclusión fue cambiarse de régimen, pues la ley establece que solo se puede hacer durante el mes de diciembre. Esto pues no es más que ir a hacer alguna gestión a la Administración Tributaria para que ésta pues a través del sistema pueda hacer el cambio, y lógicamente pues el cambio va a aplicar a partir del siguiente periodo anual. Lo mismo sucede con la forma en la que las compañías determinan el impuesto sobre la renta trimestral, ya sea que si las compañías aplican los cierres parciales o la determinación de la renta imponible estimada, que es la de los ingresos, pues nuevamente la ley establece que solo se puede hacer durante el mes de diciembre. Esto también implica pues hacer una gestión
Y recordemos que a veces pues no se cuentan en estas fechas con los representantes legales, que son los que tienen que firmar algunos documentos, algunos formularios, se debe contar con su documento de identificación, inclusive que lo piden la administración tributaria, a pesar de que varias gestiones ya se pueden hacer a través de las herramientas, pero hay están otras como estas que no. Entonces es importante ya en estos días sentarnos a ver si realmente conviene hacer alguno de estos cambios, y entonces pues irlo a hacer lo antes posible en las agencias tributarias. Por otro lado tenemos lo que es el cambio de la forma de acreditar el ISO y el ISR trimestral. En este sentido, pues la ley no establece una fecha específica como los casos anteriores, y pues hemos considerado que inclusive los cambios se pueden hacer antes de que se efectúe el primer pago trimestral de cualquiera de los dos impuestos el próximo año. Sin embargo, hemos denotado en la práctica que la administración tributaria ha sido mucho de criterio que este cambio también se puede hacer en el mes de diciembre, o solo se debe hacer en el mes de diciembre, aun y cuando no está claramente tipificado en la ley como en los casos anteriores. Así que lo que se recomienda es de una vez hacerlo en el mes de diciembre. Sin embargo, si por alguna situación no se logró hacer el cambio de la forma de acreditamiento, pues nosotros creemos que no debería haber ningún problema ni ninguna limitación para hacerlo en los primeros meses del año siguiente. Por otro lado, tenemos también algunos cambios muy importantes que se deben considerar, y dentro de estos encontramos, dentro de esto nos referimos a temas de gastos para propósitos del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si al momento de tomar en cuenta todo lo que les hemos venido comentando, pues la compañía decide que se quiere cambiar, por ejemplo, la forma en la que determina sus gastos con relación a las indemnizaciones, o sus gastos con relación a las cuentas incobrables, que son gastos deducibles que la ley nos otorga dos métodos. Está el método directo, que es llevar directamente a resultados una cuenta por cobrar que consideramos como incobrable, o el pago de una indemnización que le efectuamos a uno de los trabajadores. O por el otro caso tenemos la opción B, que es el método indirecto, que es hacer una reserva de indemnizaciones, que es aplicar el 8.33, el porcentaje sobre el total de las remuneraciones, o bien aplicar el 3% sobre las cuentas por cobrar, específicamente en la operación comercial. Entonces, para esto, pues la ley sí establece en el reglamento principalmente que se debe solicitar una autorización por parte del fisco. Y aquí cabe denotar algo muy importante, y es que si no logramos tener una autorización en el año, por ejemplo, si nosotros el otro año nos queremos cambiar alguno de estos métodos de gastos, si no obtenemos la autorización antes del 31 de diciembre de este año, pues no lo vamos a poder aplicar al siguiente año, porque así lo establece la ley. La ley lo que establece es que en el año que se obtenga la autorización, lo que va a pasar es que vamos a poder cambiar realmente el método hasta el año siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy probablemente para hacer este cambio ya estamos pues muy atrás mano, y si nos metemos a hacer la gestión, ingresar un escrito solicitando la autorización del cambio ante la administración tributaria, muy probablemente no vamos a lograr tener la autorización este año. Muy probablemente la vamos a poder lograr obtener con fecha de los días de enero, y esto lo que va a implicar es que lo vamos a poder aplicar hasta el año 2020. Es algo muy importante de notar, y pues básicamente digamos que son los aspectos importantes respecto a los avisos que debemos hacer. No sé si hay algo más a agregar antes de pasar a las preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Bueno, básicamente solo en los plazos, una especie de resumen concreto, que lo que respecta al cambio de régimen, al método de pago trimestral, y recomendable también en cuanto al tema del ISO, es hacerlo en el mes de diciembre. Digamos que aunque el ISO podría hacerse en el siguiente año, en los primeros meses, lo recomendable sería en diciembre. Luego, lo que es el método de cambio, método de indemnizaciones y método de cuentas incobrables, en ese sentido, pues lo que la ley no nos da un plazo de cuándo hacerlo, la ley, sino que simplemente nos dice que el método o la aprobación va a ser para el año siguiente al que se reciba la notificación. Entonces, si queremos hacerlo en el año 2019, pues ya estamos muy tarde, porque difícilmente nos vayan a responder
en lo que queda de diciembre la SAT, y por lo tanto habría que hacerlo pues con mucho tiempo de anticipación, o sea, tratar de tomar esas precauciones en ese sentido. Básicamente que eso sería, digamos, los temas que queríamos abordar en esta primera actividad que estamos haciendo hoy en RSM Guatemala, que es la primera de muchas que tenemos planificadas, incluso ya para el otro año. Estamos ya pensando en hacer esto más constante. Agradecemos mucho a quienes se estuvieron conectando, a quienes estuvieron interactuando con nosotros a través de Facebook. Y tenemos unas preguntas al respecto, digamos, que vamos a atender rápidamente, digamos, para ir terminando de acuerdo a la hora que habíamos programado. Estamos en este momento de atender eso, y hay una pregunta que nos hizo Brian Méndez, que dice: si me cambio de ISR acreditable a ISR ISO, ¿qué hago con el ISO que pagué del último trimestre de 2018? Bueno, aquí lo que entendemos es que él venía utilizando el método de ISR a ISO, y en el último trimestre del ISO, en el mes que suponemos que es el que se pagó en el mes de enero, en ese sentido asumimos, Brian, de que ese impuesto usted lo pagó, digamos, no utilizó ningún otro medio de acreditamiento, o sea, no utilizó saldos de pago trimestral para acreditarlo, sino que lo pagó. En ambos casos, ya sea que hubiera utilizado saldo de pago trimestral o lo hubiera pagado, ese ISO, de acuerdo con nuestra opinión, consideramos que no es acreditable para los años siguientes, sino que se convertiría en gasto del periodo. Eso es lo que nosotros consideramos. Es una posición, yo le digo, bastante, un tanto polémica en ese sentido, porque en algunos casos que tuvimos que conversar con las SAT acerca de este tema, incluso nos decían que sí era gasto, pero hasta dentro de los 3 años. O sea, digamos que no era gasto en el 2018, digamos, en enero, digamos, suponiendo que fue este 2018 que usted se hace referencia, que lo pagó en enero, que correspondería al trimestre de octubre a diciembre de 2017, pagado en enero de 2018. Lo que nos decía en una oportunidad gente de la Administración Tributaria era que ese monto no era gasto, que sí era gasto, pero que no era gasto del 2018, sino que gasto del 19, del año 21. Eso consideramos que es un criterio que no tiene mucho fundamento. Nosotros lo respetamos, pero no estamos, no vemos que exista una disposición en la ley que fundamente utilizar ese criterio. ¿Cuál es el fundamento que utilizamos nosotros para decir que es gasto del año del 2018? Primero, porque si usted viene utilizando la opción de ISR a ISO, quiere decir que usted está generando impuesto a la renta a ISO, y por lo tanto no está generando, o sea, está utilizando la opción B, que es distinta a la otra, digamos, cuando usted acredita ISO a ISR, que es la que sí permite que el ISO sea acreditable. Entonces, como al estar utilizando la B, el ISO no es acreditable, ya no podría ser acreditable, digamos, al impuesto a la renta. ¿Y por qué si consideramos que es gasto del periodo? Ahí nos vamos a lo que establece la ley en el impuesto a la renta, en el artículo 21, que establece que los impuestos pagados en el periodo son deducibles en el periodo en que se paga. Entonces, así es como fundamentamos nosotros ese criterio de decir que en este caso sería gasto y no crédito de impuesto a la renta. La segunda pregunta, un reembolso de seguro que cubre daño de mercadería, renta de capital o actividad lucrativa. En este caso consideramos que es una renta de actividad lucrativa. ¿Por qué? Porque está dentro de la parte de las actividades lucrativas, no está dentro de la renta de capital, y por lo tanto el reembolso sería un ingreso gravable dentro de las actividades lucrativas, y el costo de la mercadería que tuvo el siniestro sería gasto deducible. O sea que al final usted
o la operación, mejor dicho, va a tributar dependiendo si hubo utilidad en esa operación. Digamos, si el reembolso del seguro fue superior al costo de la mercadería, pues va a pagar sobre esa diferencia, o si hay pérdida, pues esa pérdida va a compensar otros ingresos que vienen dentro de las actividades lucrativas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos en cuanto a preguntas. Pues con esto básicamente estamos despidiendo la transmisión que tenemos, y agradecemos mucho la participación de muchas personas que estuvieron viéndolos y compartiendo la transmisión. Les agradecemos mucho en nombre de RCM Guatemala, de los socios de RCM, de parte de todo el personal que nos ayudó a montar esta operación, que como bien dicen los de la televisión, pues uno es el que aparece en las cámaras, pero hay otras personas que ayudan a que todo esto se lleve a cabo. Así que muy agradecidos con todos, y les deseamos a todos una feliz tarde y una feliz retorno a sus hogares ya en la noche. Muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima.